Bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Un día como hoy, estar aquí en la casa del Señor para aprender, para ser llenos de la palabra y para poder ser libres de toda opresión. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Agradecidos? Amén. Amén, porque tenemos un Dios bueno. Amén, y para siempre su misericordia, y que son nuevas cada mañana. La segunda venida de Jesús nunca ha sido tan eminente como ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Es su derecho no creer o creer, pero mi deber es decirle que Jesús viene pronto. Así Amén. que estemos preparados para eso, y este es el motivo de esta reunión de hoy, que estemos preparados para ese zarpazo que es eminente y que es muy, muy pronto en nuestras vidas. Así que estamos contentos de estar aquí reunidos hoy. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él está aquí. Así que Él ya llegó. Él está aquí con nosotros. Gracias por venir, ¿verdad? Estar aquí en este lugar con nosotros para proclamar la palabra del Señor. Y hoy clamamos las promesas y las misericordias que son nuevas cada mañana. Y oramos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Sí, Señor. Oramos para que nuestra mente sea clara, que nuestra mente sea alerta, que nuestra mente sea brillante, que nuestra mente esté estable, Señor. Que nuestra mente esté en paz y despejada, Padre. Clamamos unánimemente para que no haya ninguna confusión, que no haya ninguna ofuscación y ningún pensamiento desequilibrado, Padre, ni desorganizado o negativo. Oramos, Señor, y nos ponemos de acuerdo en esta mañana para que nuestra mente no esté llena de pensamientos complejos o confusos. Señor, proporciónanos claridad de mente para que podamos enfocar correctamente nuestros pensamientos en todo momento. Danos la habilidad de poder entender todo lo que hoy necesitamos saber. Y repito, danos la habilidad de poder entender todo lo que necesitamos saber hoy y poner la atención en lo que precisamos hacer. Como dice Efesios 4:23, que nuestra mente sea renovada. Como dice 1 Corintios 2:16, que tengamos la mente de Cristo. Oramos para que amemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. De tal manera que no haya cabida en nosotros más mentiras del enemigo. Que la palabra de Dios que hoy sea vertida en este lugar sea arraigada en nuestros corazones y llenemos nuestra mente con cosas verdaderas, con cosas honestas, con cosas justas, puras, amables. Tu palabra dice en Isaías 4:8, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, en tus manos nos ponemos. En tus manos ponemos nuestros hijos, Señor. En tus manos estamos aquí como congregación y te daremos siempre la gloria y la honra a ti porque solamente tú te la mereces. Hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso fuerte al Señor. Claro que sí, claro que sí. Pueden sentarse. Miren lo primero que vamos a hacer en este taller. El taller de hoy es cómo identificar y romper las maldiciones generacionales. Entonces, miren lo primero que vamos a empezar. Yo voy a hablarles de los obstáculos que el enemigo pone para que usted no pueda recibir la liberación. Para que usted no pueda identificar lo que está pasando en su familia. Esos obstáculos, yo se los voy a mencionar y usted los va a, son 12 obstáculos, 12 números de gobierno, ¿verdad? Y es importante que usted pueda identificar lo que yo le voy a decir
para que tome nota y vaya anotando dónde están los obstáculos. Después vamos a entrar en la materia. Y oro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos una vez más delante de ti, reconociendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense y quiero empezarle por hablarles de los obstáculos que impiden que usted reciba la liberación. ¿Por qué esto es importante? Porque usted es el receptor y a la misma vez va a ser el emisor del Espíritu Santo para romper la obra de maldad en su familia, en su descendencia, con toda liberalidad, porque Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos la oportunidad de recibir esa bendición. Así que hoy lo hablamos y lo decretamos en el nombre de Jesús. El primer obstáculo que vamos a hablar es para que usted tome conciencia que estamos contra las maldiciones generacionales. Le voy a explicar ya mismo qué es eso, pero lo primero que usted tiene que ver, que una de las cosas que el hombre tiene que reconocer como cristiano que es que las maldiciones generacionales son existencialmente reales. Usted lo va a ver por la palabra. Desde el Antiguo Testamento está marcado. Y en el Nuevo Testamento también. Así que queremos que usted vea esto con detenimiento para que pueda identificar lo que está pasando en su familia, lo que está pasando en sus hijos, lo que está pasando en sus esposos, sus esposas, para que tome una acción dinámica y activa de desatar la liberación en el momento que vamos a hacerlo. Amén. Preguntas y dudas. ¿Estamos claros? Ok. Número 2. Uno de los obstáculos más importantes que el creyente tiene que tener presente es el pecado. Usted no tiene autoridad contra las tinieblas si hay pecado en su vida. Amén. ¿Lo entienden? O sea que si hay algo sin definir, donde usted guarda un rencor o coraje o ira contra alguien, tiene que entregarlo, porque si no, no va a tener la autoridad para desatar bendición sobre su familia y su descendencia. Número 3. El orgullo. Yo sé la palabra, yo sé de esto, yo no tengo que hacerlo. Se llama orgullo. No se confunda con esa mentira. Todos necesitamos aprender de Dios y acuérdese del lema que yo le digo. Mientras más sé que no sé nada. ¿Estamos aquí? Y esto es bien importante que lo entendamos, porque a muchos de nosotros podemos caer en esa confusión que el Espíritu pone. Me sé todo esto, me sé aquello, me sé... No. Cuanto más sé que no sé nada. Acuérdese de esa palabra. La pasividad. Es algo que el enemigo usa para hacernos creer que todo está bien y no tengo que hacer nada porque todo me sale súper bien. Mire, cuando a usted le sale todo súper bien en el plano terrenal, quiere decir que usted no le está haciendo la guerra al enemigo y el enemigo le está corriendo el carro, como yo siempre le digo a ustedes. ¿Por qué? Porque no es verdad que el príncipe de las tinieblas de esta tierra, que está aquí abajo, te va a molestar si tú no estás haciendo nada en contra de él. Si él te está dejando quieto, preocúpate, porque entonces no le estás haciendo la guerra espiritual que tienes que hacerle. Eso lo tiene que tener meridianamente claro. No, pero si yo hago un negocio me sale bien. No, pero si vamos a un viaje me sale bien. A mí no me pasa nada, yo no tengo que hacer nada. El enemigo te está dominando tu vida, porque el príncipe de las tinieblas es Satanás que está en esta tierra. Pasividad. Tercer, lazos del alma impía. A veces cuando jóvenes cometemos el error de apaguen los celulares, por favor. Apáguenlo, porque esto es para bienestar suyo. No permita que nada le interrumpa. Los lazos impíos son los lazos que a veces usted tiene una noviecita, un noviecito, y usted viene y hace un pacto. Yo me voy a casar contigo, yo doy mi vida por ti. Tú eres la mujer de mi vida, tú eres el hombre de mi vida. Y ese tipo de pacto impío, Satanás lo escucha y aunque usted haya venido al evangelio, todavía eso está sin romper. ¿Me entiende? Y eso crea una degeneración de maldición que usted lo va a arrastrar hasta que usted lo rompa. Amén. Sé que esto le va a sonar raro, pero por la Biblia se lo voy a traer después. El ocultismo. El ocultismo es un obstáculo para entender la liberación,
Porque muchas veces, desde chiquito, si ustedes no lo llevaron, usted escuchó, usted se envolvió en el horóscopo, se envolvió en los dimes y diretes de las cosas que pasan en la calle, y usted le ha creído la mentira. Muchas veces son cosas ocultas que hay detrás de todo eso para envolverlo, como es la cuija, como es los juegos al azar, como es hacer pacto de que me gustaría yo tener que hacer algo, me gustaría ser como alguien, me gustaría ser como un Walter Mirabel que lo puedo ver, lo que va a venir. Todos esos disparates que cuando muchacho usted hace y después dice, pues ya eso queda en nada. No, el enemigo escuchó tu palabra y quedó prendado con tu palabra. Porque sabes que la palabra que soltamos en los aires siempre tiene un efecto. Y esto es como la bola que da en la pared. Usted tira una bola en la pared y regresa. Lo soltó con su boca y regresa. ¿A dónde va a regresar usted? Y si usted no se da cuenta que ha hecho eso o no se recuerda, no la ha cancelado, sigue activa la maldición. Séptimo paso, séptimo concepto, el temor. Obstáculo, para los obstáculos. El temor. Ay, yo le tengo miedo a Satanás. Uy, yo no quiero ver eso. Uy, eso es oscuro, eso es feo. Eso te lo pone el enemigo. Él se pinta a veces como un ángel de luz y se ve brillante y precioso. Otras veces la realidad es que se ve quién es, que es feísimo. Pero de ninguna manera usted tiene que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder de atar y reprender. Así que ese miedo, yo siempre le digo a usted, sácale la lengua para no decirle otra cosa. Y no tenga miedo. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad para romper las tinieblas. Y el que tiene que tener miedo es Él. Amén. ¿Estamos claros ahí? 8. Vergüenza. Ay, yo no voy a hablar de eso para que nadie sepa que yo hice esto. Ay, que yo no quiero que vean mi pasado. Ay, que yo no quiero que sepan lo que yo hice. Que mis papás, que mi papá, que mi abuelo. No. La vergüenza es algo que te mantiene a ti en un cuarto cerrado oscuro para que te sientas cohibido de atarlo y reprenderlo y echarlo fuera de tu vida. ¿Habrá algo en nosotros que Dios no lo haya visto? Dios lo sabe todo, hermano. Para Dios no hay nada oculto. ¿Y sabes qué? Eso tenemos que enfrentarlo y romperlo. Lo va a ver por la palabra en Gálatas 3:13, ya mismo. La incredulidad. El enemigo te va a decir, mira, tú no tienes que hacer eso porque tú no tienes problema. Olvídate de eso, a ti te sale todo bien. Deja a los religiosos con eso. Porque él no quiere que tú lo saques de su vida para dominarte. Y esa misma incredulidad es la que misma te puede atacar en cualquier momento, causándote ansiedad, miedo, depresión, angustia. Y tú dices, pero ¿de dónde me sale esto si yo estaba más bien? Es la misma tiniebla, porque hay una generación de maledicencia en tu vida que no has identificado. Y por eso él se siente con autoridad de que te pueda tocar. Y así lo cree, pero él es un proscrito. O sea, él no hace las cosas legalmente. Así que usted tenga en mente siempre presente que no puede tocarlo y que si lo hace, usted lo tiene que reprender, atar y echar fuera en el nombre de Jesús. 10, falta de deseo. Falta de deseo de qué? De vivir, falta de deseo de progresar, falta de deseo para echar hacia adelante, falta de deseo para ser prosperado. Todo ese desánimo lo pone las tinieblas. Eso no es de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene dominio en nosotros vivimos con gusto y con deseo de echar hacia adelante y progresar continuamente. Y como yo les digo a ustedes, cada año tiene que ser mejor que el año pasado. Si no es así, algo está mal. Y tiene que buscar la razón. Número 11, la falta de perdón. Esto es bien importante. Hermano, cuando usted no perdona, automáticamente tampoco usted es merecedor de ser perdonado. ¿Qué significa esto? Que usted no es salvo. Mire qué sencillo, no se lo voy a complicar. Porque así como Dios perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar los pecados de los otros para ser limpios delante de Dios. Eso ustedes lo entienden. El número 12 es importante, es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es no conocer la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios le va a revelar lo que tiene que aprender y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando. Amén. Entonces, esos dos obstáculos son los que yo quiero que usted visualice para poder entender el material que vamos a estar hablando. Todos los demonios tienen fundamentos legales y bíblicos cuando oprimen a las personas.
Y esto es importante porque ellos saben que no pueden atacarlo, pero si no son identificados por usted, pueden quedarse generacionalmente. ¿Amén? Ok. ¿Alguien tiene duda de esto que acabo de decir, de estos 12 principios? Que son los que impiden la liberación. ¿Estamos claros aquí? Bien, pues quiero empezarle el taller con unas preguntas. ¿Es posible que un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, siga viviendo bajo maldición? Sí, correcto. ¿Dijo que sí? Sí, eso es así. Bíblicamente eso es así, está establecido. Y si es así, ¿cómo puede el creyente ser liberado de una maldición y quedar libre? Sobre esa base vamos a trabajar hoy. Amén. ¿Cómo puede el creyente, bajo una maldición, quedar libre? Fíjese que tenemos el poder y la autoridad de quedar libre. Ahora, ¿cómo yo lo puedo hacer? Es la parte importante, porque hoy usted va a aprender cómo lo va a hacer y posteriormente lo va a seguir haciendo. Por eso es el aprendizaje. Y Dios trae la teoría para que usted haga la práctica. Al final vamos a hacer la práctica, pero usted tiene que llevarse el concepto claro bíblico para que lo pueda ejecutar sin miedo y sin temor. Esa es la idea de esto. Bien. Redimidos de la maldición, según Gálatas 3:13. Somos redimidos de la maldición. En otras palabras, Jesús se convirtió en maldición en nuestro lugar. Dice, Cristo nos redimió, ahí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a poner el 14, el versículo 14, para que tengan ampliación de esto. Dice, para que en Cristo Jesús, bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. A fin de que por él recibamos la promesa del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Por eso usted va a tener una autoridad suprema para echar fuera a los demonios, porque el poder de Dios está en el Espíritu Santo, en usted como creyente. O sea, usted tiene que posesionarse en la autoridad de que usted sabe que tiene el poder para echar fuera el demonio. Amén. Muy bien. Si esto es cierto y usted lo ha entendido, la pregunta es, ¿cómo puede un creyente seguir estando bajo una maldición? Quiero que analice. Si yo soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, ¿cómo puede la maldición estar viviendo en mi vida todavía? Así que necesitamos conocer la diferencia entre lo que es legalmente nuestro y lo que es experiencialmente nuestro. Tan solo porque algo sea legalmente nuestro no significa que obtendremos automáticamente y caminemos en ello. Te va a visualizar por qué ahora. Tenemos un adversario, ¿verdad? El diablo, que está determinado a mantenernos alejados de lo que es legalmente nuestro. Él se dedica a eso, esa es su función. Alejarnos de lo que nos pertenece, alejarnos de las bendiciones que necesitamos, alejarnos de la paz, del gozo y de la salud buena que tenemos que tener. Esa es la función de él. Y sobre esa base vamos a estar trabajando. Si él puede hacer que usted se sienta ignorante de lo que legalmente es suyo, puede seguir poniendo maldición contra usted, aunque usted sea legalmente redimido por la sangre de Cristo. Mire lo que le estoy diciendo. Y la sangre de Cristo es lo más poderoso que existe en el mundo. Pero usted tiene que identificarlo. Bien. Por ejemplo, en los casos de las enfermedades y de las dolencias, le estoy poniendo ejemplo, todavía no entramos en materia. Aunque la palabra de Dios enseña que ya hemos sido sanados por las llagas de Jesús, eso está en Isaías 53:5. Vamos a ponerlo ahí. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la base sustantiva que usted tiene que mantener claro en su mente. Pero desgraciadamente sigue habiendo muchos millones de personas que legalmente, siendo redimidos, todavía están en la maldición por falta de conocimiento. O sea, 4:6 dice claramente, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Bien, por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Puede un creyente estar bajo una maldición? ¿Es legalmente? No, pero en experiencia vemos que sí. ¿Por qué?
Porque usted tiene que llamar a los demonios por su nombre, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, para ser libertado. Y echarlos fuera de su vida, fuera de sus hijos, fuera de su familia, fuera de su esposo, fuera de sus esposas. Y todo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Dios. ¿En el nombre de quién? De ese que pagó el precio, que fue molido por nuestros delitos, pecados y transgresiones. El precio de nuestra paz fue sobre él. Por lo tanto, tiene que ser en el nombre de... Sí, no quiero más que digan en el nombre de Dios. Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual todas las rodillas se doblarán, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor. Eso ustedes lo saben ya. Muy bien. En otras palabras, Satanás puede que no tenga derecho legal a imponer una maldición contra usted, pero él es el proscrito que intentará hacerlo por todos nosotros. Proscrito es el condenado, el que tiene la sentencia ya para que no tenga oportunidad, ya está eliminado. Así que, por lo tanto, estas maldiciones tienen que ser rotas en la vida de los creyentes, y los creyentes deben aprender a permanecer en la fe contra esas maldiciones, evitando que operen nuestras vidas. Por lo tanto, eso indica que la guerra espiritual es todos los días, continuamente. Y usted no tiene que pelear por Dios las promesas, porque las promesas, pues Él no las aleja de usted. Pero debe contender por el adversario que intenta evitar que las promesas que usted tiene que recibir no las reciba. O sea, que estamos en una guerra espiritual continua y constante en nuestra vida, para poder reinar en este mundo de oscuridad que nos toca vivir. ¿Se entiende eso? Eso es continuo. Bien. Hay varias palabras que les quiero definir, 4, para que cuando estemos explicando todos estos mecanismos, usted lo pueda entender. Número 1 es recompensa. Recompensa es un equivalente a una devolución de algo que le pertenece, ¿verdad? Algo que le han quitado. Devolver algo quiere decir retribuirle a lo que le tiene que dar. Y esta lo vamos a ver desde el aspecto contrario para que pueda entender lo que usted va a hacer. O sea, se lo voy a dar de una forma más categórica para que usted pueda enfrentar el conocimiento ante esto. El Señor recompensa, es decir, permite la iniquidad en los hijos en forma de maldiciones. Una recompensa es una gratificación por un pago, ¿verdad? Al igual que el Señor recompensa la justicia, también recompensa el pecado. Él recompensa el pecado en forma de ¿qué? De maldiciones. ¿Lo había entendido así? O sea que el pecado maldice tu vida y te lleva a la muerte espiritual. Por eso no podemos tener una vida aguantando algo oscuro que nos molesta y exigiendo algo que usted ha puesto por la palabra del Señor que lo tiene que hacer. Si tenemos que perdonar y se acabó. No es cuestionamiento. Amén, ¿se entiende eso? Podemos parar, estamos en un taller, no es un culto. Usted puede levantar la mano y yo le explico. Y hay un micrófono por ahí que se lo podemos dar. La definición de recompensa es algo que es dado a cambio del bien o del mal hecho. El ejemplo de la bolita. Usted tira una bolita a la pared, la bolita rebota, lo que usted envió a esa pared fue bueno, usted recibe bueno. Ciertamente lo que sembrará, así mismo recibirá. Si la boleta llevó una maldición porque habló palabras de maldición, de coraje, de ira o de contienda, eso va a volver a usted y como un boomerang que yo siempre le digo, le va a cortar la cabeza. Nidia. Retribución. Retribución o recompensa. Exacto, que el mal alcanza a la persona o la bendición entonces también te alcanza. Claro, de ambas, eso corre para ambas partes, para bendición o para maldición, pero es la retribución, es el pago de la maldad. Quiero que se enfoque ahí, porque usted va a entrar en una guerra espiritual y usted no quiere maldad en su vida y recibir lo menos en su familia. Por lo tanto, quiero que se enfoque en esto que le estoy hablando. Sabemos que todo lo que tenemos que soltar tiene que ser bueno, agradable y perfecto, que viene de parte de Dios, pero usted tiene que también decir lo bueno. Si usted se enreda, ay, es que a mí siempre me salen las cosas mal. Pues mira, ¿sabes qué? Te van a seguir saliendo mal. ¿Lo entendió? Eso es lo que estoy hablando. Amén, ¿lo entienden? ¿Estamos claros? Segundo concepto importante aquí, iniquidad. Iniquidad significa la perversión, maldad moral, falta o sea, daño o pecado. Iniquidad. ¿Lo entienden claro eso? Iniquidad. Ok.
Perversión. La perversión es un alejamiento de lo que es bueno o moralmente correcto, dirigido a un propósito o fin equivocado. ¿Qué es lo que juzga lo que está equivocado? La palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, eso los desvía, y uno de los ejemplos es la terquedad y la obstinación. ¿Se entiende la palabra que es obstinación? Inclinación hacia algo incorrecto. La perversión es cualquier tipo de causa de maldición sobre los hijos. Dios maldice la inequidad. Dios maldice la perversión. ¿Te suena raro eso? Si a alguien le suena raro, se lo quiero explicar. Dios maldice la iniquidad. Dios maldice el pecado. Por eso, cuando andamos en iniquidad, en pecado, en perversión, el enemigo puede tomar libremente nuestra vida y nuestra familia y hacer lo que le dé la gana. ¿Lo escuchó? Esto es importante que lo entienda, porque hay mucha gente que estando en la iglesia está en obstinación. Y las cosas empiezan a salirle mal. Sheila. Un microfonito aquí, por favor. Sí, pregunten, porque esto es importante antes de entrar en materia. Entonces, en ese caso, sí adquiere control legal. Sí. Aunque usted sea cristiano, aunque tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Quiero que piensen por qué. Porque está violando la palabra de Dios. Claro. Dios le guarda su vida. Pero eventualmente, si usted persiste en lo mismo, el Espíritu se va apagando y el enemigo toma dominio total de su vida. Por eso, cada vez que cometamos un error, lo más rápido que podamos, arrepentirnos y pedir perdón. Y corregir el acto. No sigamos obstinados haciendo lo mismo. Y seamos como el caculo que le da la bombilla y vuelve otra vez, le da la bombilla. No. Hay que corregir, hermano. Ok. Estaba en la obstinación. Y Dios maldice la perversión, le dije. Hay diferentes formas de perversión. Está la perversión sexual, que eso incluye el adulterio, la fornicación, el incesto, la brutalidad, la homosexualidad, el lesbianismo. Le marqué el sexo oral. Entre los matrimonios, el sexo oral es contra la naturaleza normal del hombre, es contra natura. Por eso usted ve que hay tanto cáncer de próstata por el sexo oral. Y también hay tanto cáncer en los genitales de la mujer por la misma cuestión. O sea, porque es contra la naturaleza creada por Dios, hace usos incorrectos. Amén. Podríamos hablar científicamente muchas cosas, pero eso no es el punto. El punto es que eso es incorrecto para que no caigamos en eso. Seguimos. Perversión financiera. La perversión financiera incluye el mal uso del dinero, ganancias injustas, engaño, juego, avaricia. No honrar a Dios con los diezmos es una perversión financiera. Porque es mandato de Dios que podamos diezmar y ofrendar para ser bendecidos. Cuando usted diezma, usted está promoviendo que la palabra de Dios se multiplique hacia afuera, se evangelice. Y a la misma vez le está dando derecho legal a Dios de bendecir su vida económica. Me gusta como Pablo lo dice porque cuando tú le das a Dios, tú te estás dando beneficio para ti mismo. Eso es importante que lo entienda la gente. Otra de las perversiones financieras son los chantajes, medios torcidos para obtener dinero, tráfico ilegal de droga, alcohol, robo y malversación. Eso lo conocemos. Un historial de estos pecados en la línea de la sangre puede abrir la puerta a las maldiciones de la pobreza. O sea que eventualmente el enemigo lo puede empobrecer, lo puede quebrar. Y yo he visto muchos casos de estos que al final terminan en depresiones mentales y suicidio. Todo esto parte del andamiaje de Satanás. Tercero, perversión religiosa. La perversión religiosa tenemos que entrar en lo que se llama idolatría. Adorar a ídolos. Esto puede ser ancestral y las promesas y lealtades a los ídolos. Mucha gente que ha hecho, si la Virgencita me bendice, yo voy a hacer esto. Y viene, echa en el cajoncito de la Virgencita un billetito de 20, un billetito de 100,
porque me va a bendecir. Eso la Iglesia Católica lo hace mucho. Y sobre esa base muchos de nosotros hemos creído esa mentira hasta que descubrimos la verdad. Yo soy uno, que fui engañado por 40 años. Todo eso por ahí. Un historial de estos pecados en la línea de sangre puede abrir la puerta de maldición, de idolatría y a múltiples maldiciones. Cuarto punto importante a ver aquí en la perversión espiritual, perversión espiritual incluye, fíjense que perversión espiritual incluye brujería, vudú, hechicería, adivinación, participación en ocultismo y espiritualismo. ¿Cuántos de los muchachos en cuarto año, yo me acuerdo que llevaron una cuija para ver cómo se jugaba? Y yo me acuerdo, desde ahora mismo me acuerdo, que se movía sola y señalaba al otro, a aquel. ¿Quién mueve eso? Satanás. Así que hay un historial de estos pecados en la línea de sangre, puede abrir la puerta a múltiples maldiciones, como es por ejemplo la masonería, las sectas religiosas. Son maldiciones espirituales que también tenemos que cancelar. Y si las reconocemos que estuvo en nuestros padres, nuestros abuelos, desde ese momento usted tiene también que cancelar. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero para que tenga una idea de la profundidad de esto. Número 5 es la perversión de la conducta. Quiere decir que esto incluye un camino perverso, el orgullo, la rebelión, la borrachera, el asesinato, devolver mal por mal. Si me hiciste esto, yo te lo voy a hacer peor. Caminos de pecado, conducta impía, maltrato a otro, abuso y conducta injusta. La injusticia. Número 6, la perversión familiar. Eso incluye la perversión en el orden familiar. Espíritu de Acab y de Jezabel que está operando dentro de la misma iglesia y de los matrimonios y los hogares de la iglesia. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21. Vamos a ponerle Primera de Reyes 16, 21. Y esto ocurre mucho en hombres que no asumen el liderazgo y mujeres muy dominantes. Crea hijos rebeldes y en cualquier ocasión en el orden de Dios que en la familia sea violado o descuidado, va a ocurrir esto. Esta perversión abre puertas a las maldiciones sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre la familia que será desarrollada a través de ese matrimonio. Le tengo un ejemplo de 16, 21 de Reyes, capítulo 21, capítulo 16, versículo 21 de Reyes, en Primera de Reyes. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Omri es el papá de Acab. Fíjese que Acab le sirvió a las tinieblas. ¿Tan claro eso? Pero el origen de Acab para servir a las tinieblas vino de este hecho que le traigo aquí marcado, donde el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad de un pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Omri mata a Tibni para ser rey, y Omri era el papá de Acab. Fíjese que generacionalmente entró ahí la conducta de Acab y se une a Jezabel para acabar el cuadro completo. O sea que es generacional, ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Número 7, para entrar en materia. Perversiones de la conversación. Incluyen maldiciones declaradas, irritaciones, bullying, maleficios, encantamientos, mentiras, blasfemia, calumnia, lenguaje retorcido, juramentos equivocados, promesas y lealtades a ídolos, sectas religiosas, falsos dioses, encantamientos y hechizos. Ya sabemos que la iniquidad es la causa de una maldición. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Seguimos. Ahora veamos los resultados de una maldición. Esto es importante de entrar en materia, que usted conozca el andamiaje de Satanás. Ahora vamos a ver los resultados de una maldición. Lo primero que vamos a ver es un endurecimiento del corazón.
El endurecimiento del corazón va a provocar fracasos, tragedia, frustración, muerte, destrucción y problemas familiares, problemas matrimoniales, enfermedades, dolencias, hasta enfermedades mentales que terminan en suicidio, aborto, accidentes, depresión, tristeza, lamento y vejación. Vejación es un ultraje o una burla psicológica. Y eso es algo que se ve mucho. Se burlan unos a otros dentro de la familia, que últimamente le llaman el bullying, hasta que tiene una manifestación espiritual que toma lugar en la vida de eso, de la persona o de la familia. Número 2, persecución. Es acosar de una manera pensada para dañar, entristecer o afligir, molestar o perseguir con intención hostil para hacer huir o hacer cazar una persona. Yo voy a seguir a esa persona hasta que te coja donde tú estás equivocado. Eso es una persecución. Y eso son resultados de una maldición. Porque detrás de todo esto hay un espíritu vengativo. Y la palabra dice claro, mía es la justicia, mía es la venganza, yo pagaré. No es que usted va a hacer nada por eso. Dios se encarga de aplicar la justicia. Amén. ¿Estamos ahí claros? Tercer punto importante para entender los resultados de una maldición es la destrucción. Es una acción, un proceso de destruir algo. Las maldiciones abren la puerta para que el espíritu de destrucción, que se llama Osmodeus, trabaje con otros espíritus para destruir ciertas áreas de la vida del individuo. O sea, que se ponen de acuerdo. Yo siempre uso mucho el ejemplo de los árabes. Los árabes tienen muchos grupos de países, y todos están encontrados unos a otros. Pero cuando encuentran un enemigo en común como Israel, se unen todos para obrar contra Israel. Osmodeus. Así que así trabaja para destruir algo que está en proceso. ¿Qué va a destruir? La mente, que es el primer ataque contra nosotros como creyentes. La mente es el blanco de ataque principal del enemigo. Y eso incluye espíritus de enfermedad mental, esquizofrenia, locura y confusión. Y eso sí se ve mucho en los creyentes. Lo voy a repetir porque esto es importante que usted lo visualice. La destrucción de la mente incluye espíritu de enfermedad mental, la esquizofrenia, la locura y la confusión. La esquizofrenia son dos potestades espirituales de alta jerarquía que operan dentro de una misma persona y dividen el carácter. Esquizo significa división. Quiere decir que tienen dos personalidades. De momento está bien de esta manera y se vira de la otra manera. ¿Y qué pasó? Con una facilidad asombrosa. Esos son dos potestades espirituales que operan y es un ataque mental y es generacional. Casi siempre yo lo he visto unido a personas que los abuelos o los tatarabuelos trabajaban con espiritismo y uno de los nietos heredó eso. ¿De dónde salió eso? Completamente normal y de momento se manifestó una esquizofrenia y diagnosticado y todo por el psiquiatra y medicado. Y nunca sale. Es espiritual. Un ataque mental, espiritual, de contaminación espiritual. Amén. ¿Estamos claros? Voy muy rápido. ¿Perdón? Sí, cualquier tipo de enfermedad mental. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia son unas convulsiones por una carga eléctrica a nivel de las meninges del cerebro que provocan movimientos de inestabilidad e inconsciencia en el paciente. Son ataques espirituales. Y la Biblia dice un ataque epiléptico al que se tiraba el fuego y se rodeaba y a veces se quemaba en el agua también. Y entonces hasta que Jesús vino y la libertó. Mucho. No es lo mismo. Mucho. Son entidades espirituales que trabajan en diferentes órdenes. Una provoca una irritación de meninge. Mire, el enemigo es inteligente y sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Uno provoca irritación de las meninges y entonces la persona pierde el conocimiento y control de ella misma y no sabe dónde está ni lo que está haciendo. Y la otra es una personalidad dividida en cambios de emociones y de actitudes que chocan una con la otra.
Usted ve a gente que están bien alegres de momento tienen una depresión rápido, lo que les llaman por ahí una bipolaridad. Pero la esquizofrenia es una acentuación más fuerte que la bipolaridad y más incontrolable que la bipolaridad. Como médico, usted tiene que darle unos medicamentos mucho más fuertes al esquizofrénico que a un bipolar. Pero como hombre de Dios que somos, usted lo lleva a liberación. Y lo cura para siempre. Amén. No quiero entrar en la parte científica porque el punto es que usted entre en la parte espiritual para romper esto. Ok. Destrucción de la finanza incluye espíritu de pobreza, carencia, deuda y fracaso financiero. Tercero, destrucción del cuerpo que incluye espíritu de enfermedad, dolencias y plagas. Y el cuarto punto aquí es la destrucción de la familia que incluye espíritus de muertes, accidentes, rebelión, alcoholismo, peleas. Y casi siempre esta destrucción que está ocurriendo en esta familia, en el 95% de las veces está el espíritu de Acab y Jezabel dentro de la familia, que se origina en los padres. Al no corregir eso, por eso yo siempre hago mucho hincapié, que el hombre es la cabeza del hogar. Aunque la esposa se haya convertido primero, el hombre sigue siendo la cabeza del hogar y hay que enseñarle eso para que no haya oportunidad de que una Jezabel y un Acab se metan en el hogar. Porque esa herencia generacional, si no la corregimos, se va a manifestar en nuestros hijos. O en los nietos, en los bisnietos, en los chornos, lo que sea, porque eso sigue corriendo. ¿Lo ven? Hay mutis aquí. Voy muy rápido. Hasta 4 generaciones. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí o no? Si voy muy rápido, puedo bajarle. Porque yo quiero dar un espacio para preguntas antes de orar al final. Así que escuche esto bien, que se lo puse bien sintetizado. Las maldiciones llegan como resultado de la justicia divina de Dios, que recompensa la inequidad. La inequidad es la perversión, ¿verdad? De los padres sobre los hijos, causando endurecimiento del corazón y abriendo la puerta a espíritus malos, dándole el derecho legal a perseguir y destruir y llevar a cabo y perpetuar sus malvados planes en la vida de las personas que están bajo maldición. La iniquidad, que es la perversión, produce maldiciones. En cualquier área que ocurra la perversión, puede llegar una maldición sobre los descendientes en esta área en particular. Esto es bien importante, por eso la oración de papá y de mamá tiene mucho poder para libertarlo. Mucho. Bien, le saqué algo cortito de las múltiples maldiciones para que podamos visualizar ampliamente antes de entrar a identificar las maldiciones. Aunque Dios castiga todos los pecados, algunos pecados reciben un castigo más severo, más pesado que otros. Un ejemplo sería la brujería en el Antiguo Testamento, que conlleva la pena de muerte. A la hechicería no dejarás que viva. Esto está en Éxodo 22, 18. Es importante que usted sepa que todo lo que yo le enseño está en la palabra. No le vengo a hablar nada que no esté por la palabra. Mira lo que dice Éxodo 22, 18. Y así mismo usted va a tratar a Satanás por la palabra y por la palabra él va a ser derrotado. A la hechicería no dejarás que viva. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Israel. El resultado puede ser maldiciones de brujería, muerte y destrucción, locura, pobreza, enfermedad y otras, ¿verdad? Las múltiples maldiciones pueden llegar como resultado de la idolatría. La idolatría es todo aquello que usted ponga primero que a Dios, es idolatría. Todo. Levítico 20 del 1 al 5 que está. Levítico. Del 1 al 5, míralo ahí. Entonces, sí, esa misma. Ahora sí. Esto es las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Ahora sí, dale. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel,
que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch. Ese ustedes lo conocen. De seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Así quitaban ellos el pecado antes. Vamos hasta el 5 rápidamente. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Eso no lo habían leído, ¿verdad? Tienen que meterse con eso después. Vamos al 4 y al 5. El pueblo de la tierra, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloch para no matarle, y el 5 cerramos, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. O sea, que Dios quiere que la maldad no la promulguemos nosotros, sino que la erradiquemos. Terminantemente. Ay, que voy a tolerar el bendito y la pena. No, bendito, estás mal y punto y se acabó. Y aquí eso no va. Eso es lo que quiere Dios que seamos, ¿verdad? Así de esa forma. Dice, por el adulterio, pues es lo mismo. Levíticos 20:10. Por incesto, Levíticos 20 del 11 al 12. Y por la homosexualidad está Levíticos 20:13. Y por la bestialidad, que es tener relaciones humanas con animales, también lo aplica de la misma manera en Levíticos 20:15. Todos estos pecados conllevan la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Fíjense que aquí en un momento dice que lo va a pasar por alto, sino que es pena de muerte, porque esto es bajo la ley de Moisés. Quiero que visualice eso. Nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto, pero no quiere decir que va a ser leniente con el pecado. No vaya a pensar eso. Jamás. El resultado de todo pecado y de las maldiciones es muerte y destrucción. Una maldición es como una sombra que sigue a una persona. Es una nube que cubre a un individuo, familia o nación. Puerto Rico tiene un manto de oscuridad de norte a sur y de este a oeste por las cosas que están pasando. Los únicos que caminamos en luz somos nosotros los creyentes. Entonces es importante que ustedes reconozcan este problema. Por lo tanto, la guerra espiritual es continua. Si esa nube no es levantada, destruirá a quienes estén bajo su poder. Jesús vino y murió y resucitó para proporcionarnos redención de todas y cada una de las maldiciones. Pero hay que identificarlas. Y sobre esa base es que vamos a trabajar. Dudas hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿De verdad? Veo un micrófono allá porque como se está grabando es importante que todos podamos aprovechar. Las preguntas de usted ayuda y contesta mucho que a veces no se atreven a preguntar. Así que adelante. Sí, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre brujería y hechicería? Brujería es un uso y costumbre de un estilo de religión, y la hechicería es el mandato de Satanás a hacer algo contra una persona. Es un evento fehaciente de un hecho perverso. Esa es la definición, pero te lo dije de otra manera. ¿Amén? ¿Lo ven? Ok. Micrófono aquí. O sea que es como una manipulación usando el mundo de las tinieblas para conseguir algo que está mal. Sí, es una dirección de maldad, es una perversión de la conducta dirigida a hacer daño. Y entonces usted ve que es una hechicería. Pues mire, coge el retrato de una persona y dice, mira, si me das 10,000 pesos, yo la mato. Eso existe, hermano. Entonces, eso es hechicería. Es que yo le voy a poner, hay gente que coge una fotografía de una persona y le pone muchos alfileres y tú verás que ahora le va a doler la espalda, le va a doler las piernas, le va a doler la cabeza, y le activan eso a la fotografía, y la persona que no tiene la cobertura de la sangre de Cristo, eso le penetra el sistema. Y aún siendo creyente, si está en pecado, lo toca. ¿Lo ven?
Bueno, pues vamos a seguir. Bien, ¿cómo identificar las maldiciones? Tome nota ahí, que esto es importante. Necesitamos discernimiento y detección, que son las dos maneras principales para determinar el tipo de maldición bajo la cual está la persona. Discernimiento y detección. Primero discernimiento para saber lo que se está viendo mal. Entonces lo detecto claramente porque lo estoy palpando, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo en mis hijos, lo estoy viendo en mi hija, lo estoy viendo en el yerno, la yerna, quien está en la familia. En mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá. Esto es importante. Bien, el don de discernimiento de espíritu ayudará a los obreros de la obra en la liberación a discernir qué espíritu está operando en la vida de la persona. Y el don de palabra, que está en Corintios, 1 Corintios 12, 8 y 10, nos puede revelar el nombre de la maldición y hasta dónde hay que retroceder para que pueda ser rota. ¿Quiere ver 1 Corintios? Ahí está. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, que Dios usa los dones puestos en los creyentes para la revelación de dónde está el problema. No 100% ocurre así, porque todo va a depender de muchas circunstancias y de que Dios determine la forma en que se van a hacer las cosas. Usted no puede manejar los dones. Dios usa los dones en usted. No se crea que... Porque a mí me pasa, a veces voy a la panadería y la muchacha que me está cobrando, a ver, pastor, que Dios me diga hoy. Porque ya anteriormente Dios le ha hablado su vida y le ha dicho cosas que tiene que correr. Entonces ellos se creen que eso es como un Volter, ¿se acuerda? No, eso no es así. Dios usa el don cuando quiere. Importante esto. Si no hay duda, yo le puedo explicar. Pero yo quiero que usted... le traigo cositas clínicas que he vivido para que usted pueda visualizar lo que está explicando la palabra. ¿Se entiende eso? Amén. Detección es sencillamente ver los problemas y conocer algo del historial familiar de la persona por lo que se está orando. Por ejemplo, yo cuando voy a consejería, pues lo que me dedico es escuchar a la persona y voy con el espíritu haciendo un scanning. Escaneando lo que me está diciendo para visualizar lo que está ocurriendo en la vida de esa persona, en la vida de la familia, en la vida de la madre, del padre, porque esa es la forma que Dios revela lo que está ocurriendo. Y le tengo que decir que lo que Dios revela en privado para ayudar a una persona, usted se lo tiene que tragar y morir con ella. Por favor, nunca me usen eso en un altar o hablar de alguien. No. Ustedes pueden hablar de la experiencia para enriquecer lo que están escuchando, pero el nombre desapareció. Esto es importante. Mire que yo se lo digo al pastor y todavía a veces escucho disparate. Porque hoy usted está ahí, pero mañana puede ser que uno de ustedes estén aquí. No se olvide de eso. Y eso a Dios le desagrada. Es más, Él lo llama perversión. Usar el nombre de la persona. ¿Se entiende eso? ¿Qué evita eso? La murmuración y el bochinche. Porque lo que Dios te habla en privado a través de la persona es para ayudarle y es entre esa persona y Dios, más nadie. Y si acaso a la pastora para que lleve las rodillas, para que se rompa la obra de maldad. Más nadie. Y ella no habla de nada. Yo tampoco. ¿Estamos claros ahí? Es práctica importante. Algunas personas tienen conocimiento limitado de que los pecados pueden que hayan sido practicados por sus ancestros. Por lo tanto, como no tenemos conocimiento de mi tatarabuelo, tenemos que ir a la clínica de los hechos sintomatológicos de la familia. ¿Para qué? Para poder identificar qué es lo que está pasando. Muy bien. Tenemos un conocimiento de las maldiciones y romperlas con una oración general es bueno para todos los que buscan la liberación. Pero a veces el Espíritu Santo presionará para que los demonios le digan a un obrero de liberación el nombre de la maldición mediante lo cual está operando. Si hay alguien que está orando por usted, lo toma en el espíritu y usualmente lo toma en lengua y después viene en el idioma vernáculo, que usted lo puede entender, para que usted pueda saber que viene de parte de Dios. Y eso tiene que ser así. No es que a mí me contaron, que yo escuché, que a mí me dijeron. Eso es bochinche. Dios no está ahí. ¿Estoy claro? Es que el Espíritu revele
Y el Espíritu revela y dice lo que hay que hacer y qué es lo que está pasando para corrección. No es bochinche que usted escuchó, que me dijeron, que yo leí, que a mí me pareció. No, eso no sirve. Dios es verdadero, cierto, en todo momento. Y no tiene sombra de variación. Algunas maldiciones necesitan ser identificadas y rotas por nombre, porque algunos demonios intentarán utilizar esa maldición no identificada con derecho legal para quedarse. O sea, ellos van a enmascarar lo que están haciendo para que no sean identificados. Y algunos demonios son muy tercos y no ceden su terreno. Simplemente porque el obrero diga, en el nombre de Jesús rompo todas las maldiciones, no es suficiente. Tiene que entrar en detalle, porque ellos necesitan escuchar a quién se está refiriendo para que salga de su vida. Esto es importante. No, que yo en el nombre de Jesús ya me convertí, soy, como hacen no quiero decirle el nombre de... No, usted tiene que ser específico, porque si no ellos se quedan legalmente ahí. Y hay gente que lamentablemente, siendo creyentes, no creen en la liberación. Entonces, yo digo, pues, ¿qué Biblia usarán? Sé que enseñar esto requiere sacrificio, muchas rodillas, porque ellos no quieren que yo se lo diga. Pero hay que hacerlo. Si tú tienes el llamado, tienes que hacerlo. Si tú vas a predicar desde un altar, tú tienes que guerrear. Y si tú quieres bendición para tu vida, tus hijos, tu descendencia, tienes que guerrear. Porque estás en un mundo caído. Ya cuando estemos en el cielo, la cosa cambia. ¿Lo ven? Los hijos pueden nacer con maldiciones debido a la iniquidad de los padres. Sí. ¿Se oye eso? Estoy sin batería. Bien, la iniquidad de los padres. Los hijos concebidos en adulterio, fornicación, borrachera, violación, son especialmente vulnerables al ataque demoníaco y están abiertos a varias maldiciones. Por eso pueden entrar demonios en un niño mientras está en el vientre materno. ¿Le explico? Si ese niño fue concebido bajo un adulterio, si ese niño fue concebido bajo un éxtasis de droga, o fue concebido ilegalmente bajo los principios de Dios, es una abertura para una acción demoníaca en ese niño. Y lo vemos muy frecuentemente en gente que tiene mucha rebelión contra Dios, que pelean con todo el mundo, que terminan siendo asesinos y no saben por qué. La raíz original del engendro no fue correcto y como tal el enemigo tiene derecho a tomar lugar en ese niño. ¿Lo ven? Pregunta, todo está en la Biblia, pero si me pongo a explicarle por la Biblia, hermano, el tiempo no nos da. Pero está todo por la Biblia. ¿Lo ven? Bien, vamos a seguir. ¿Cómo diagnosticar la maldición? ¿Cómo usted la va a diagnosticar? La palabra diagnosticar significa es reconocer mediante señales y síntomas, ¿verdad? Analizar la causa o naturaleza de. Hay muchos creyentes que tratan las maldiciones, pero no han hecho el diagnóstico correcto de sus problemas. El enemigo puede ocultarse y operar en sus vidas porque no ha sido diagnosticado. O sea, hasta que usted no diagnostique porque usted está contra todo lo que se le enseña, porque usted no vive la vida exitosa, porque usted no tiene paz y gozo. Usted tiene que diagnosticar por qué causa eso no está ocurriendo. Los bautistas le van a decir, no, pero tú viniste a Cristo, ya todo está hecho, no tienes que hacer más nada. No, no es así. La palabra no lo dice así. Pero el enemigo te va a querer decir eso desde el púlpito para que no guerrees contra él. Porque él lo que quiere es ganar almas para la destrucción. ¿Lo ven? No, eso está en la Biblia. Bueno, ya le traje unos versículos, puedo traerle mucho más, pero no acabamos. Bien. El enemigo puede ocultarse y operar en sus vidas porque no ha sido diagnosticado. Si el diagnóstico es una maldición, entonces el remedio es romper la maldición, como dice Gálatas 13, 3, 13 y 14. No te puse el 14, pero ponle el 14 también. 3.13, Gálatas 3.13, mira lo que te dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los gentiles? Otra vez, para que ustedes se sientan autoridad. Eso es para nosotros. Bien, los demonios operan mediante maldiciones y seguirán haciéndolo en la vida de los creyentes, aunque haya sido redimido de la maldición. Si estas maldiciones permanecen sin ser detectadas y no se tratan. O sea, que no es suficiente venir a Cristo, sino que tienes que aprender cómo sanear y limpiar tu familia. Esto es importante, ¿por qué? Porque no nos podemos conformar, por lo tanto tenemos que andar en comunión con el Señor para entrar en la profundidad del conocimiento de la verdadera libertad y adquirir autoridad y poder contra toda obra de maldad. Bien, uno de los mejores, bueno, ya eso hablaremos después. Bien, vamos a hablar de 9 cosas importantes aquí para que usted empiece a identificar. Problemas financieros crónicos. Problemas financieros crónicos. O sea que cuando usted, sí, pasemos un micrófono de mano. Problemas financieros crónicos, usted lo tiene que identificar porque si usted trata de salir económicamente hacia afuera, hacia adelante, y de momento, gracias, de momento usted está echando hacia adelante y vuelve y se cae, vamos a quitar este, y vuelve y se cae, algo está pasando porque se supone que usted tenga una vida de éxito pleno, sin interrupción. O sea que cada día, gracias Jan, cada día usted tiene que ir hacia adelante en proyección ascendente, no descendente. Ahora, o sea que nuestra vida tiene que ser una vida siempre de cada vez mayor abundancia de autoridad y poder, porque las promesas que Dios tiene para sus hijos son más grandes de lo que a veces alcanza nuestra mente a pensar. Nuestros caminos no son sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser ascendente en Él para la proyección de total bendición, de abundancia, donde ningún bien careceremos y que de ningún mal, ningún bien vamos a carecer y todo sea para bien. Jeremías. Bueno, se oye eso, se oye como sordo, ¿verdad? Vamos a seguir. Ahora está mejor. Enfermedades y dolencias crónicas. Muchas veces tenemos problemas de enfermedades crónicas que no mejoran bajo ninguna circunstancia y de momento te mejoran y de momento vuelve y se instala. Y estoy mejor y de momento vuelve otra vez. Entonces tenemos que cuestionar por qué eso está pasando. Y te sacas la placa, te haces los MRI, te haces las químicas y todo está bien. ¿Qué es lo que pasa? Y no estoy en pecado según mi conocimiento. Tienes que entrar en las generaciones de maldición que rigieron tu genética espiritual y física. Problema femenino, ser propenso a accidentes, problemas matrimoniales. Si usted se ha casado varias veces y siempre está fracasando en los matrimonios, tiene que cuestionarse por qué esto me está pasando a mí. Tiene que haber una razón. Y hay gente que estando en el pueblo de Dios se casan 5 y 6 veces. Hubo uno que la 7ª vez yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a casar más. Porque el problema no es quien venga, eres tú. No, yo diezmo y ofrendo y vaya, tú sabes, la gente justificándose. Tienes que averiguar qué pasó en tu vida, por qué tú arrastras con ese problema. Y la pastora misma dice, explícaselo a la muchacha por qué no lo quiero casar. Porque es otro fracaso más. Y yo no, como pastor no estoy para aplaudir el fracaso. Yo aplaudo la bendición. Amén. Muerte prematura. Eso lo va a ver usted ahorita por la palabra. Enfermedad mental. Ya lo empezamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Maltrato y abuso por parte de otras personas, incluyendo el abuso mental, físico, sexual y rechazo. Todos son abusos mentales de maltrato. No recibir favor alguno ni misericordia alguna y ser una víctima de crueldad
y violencia. Número 9, ser vagamundo y no tener lugar alguno donde descansar o vivir o moverse constantemente de una casa a otra, de una ciudad a otra, de un empleo a otro, de relación en relación. No encuentran una iglesia continuamente donde crecer y echar raíces. Son vagamundos cristianos. ¿Ha visto eso? Yo sí, mucho. Se van de la iglesia y no saben por qué se van. ¿Ha visto eso? Eso lo hace mucho el Satanás. Lamentablemente la guerra es contra los cristianos, porque los que están en el mundo ya son de él. Afirmaciones como la siguiente pueden ser una señal de una maldición que esté obrando. Parece que doy un paso hacia atrás y un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Nunca nada me sale bien. Parece que nunca puedo avanzar. Sabía que algo malo iba a suceder. Esa negatividad viene de un pensamiento acuartelado en una maldición generacional. Hay gente que no abre la boca para nada positivo. Siempre es negativo, negativo, negativo y negativo. Es la quejabanza que habla la pastora. Vaya identificando. Si no fuera por la mala suerte, yo no tendría ninguna suerte en absoluto. Se está maldiciendo su propia vida. Acuérdese de la bolita que tira. Cuando regresa de la pared, te trae lo que tú enviaste, ¿verdad? Eso siempre me sucede a mí. Lo que sucedió a mis padres y ahora me sucede a mí. Le voy a dar un ejemplo para que usted pueda visualizar esto. Mi abuelo paterno era de la masonería, de la gran logia masónica. Olvídese de eso. Se casa, tiene un hijo y se divorcia. Mi papá se casa, también masón, tiene un hijo y se divorcia. Yo me caso, tengo un hijo y me divorcio. 3 generaciones. Ya está cortada. Ya está cortada y me caso con la pastora, ¿verdad? Pero que se lo pongo de ejemplo para que vea que la palabra se cumple, porque yo la viví. Amén. Y es una cosa generacional hasta que se cortó. Cuando cortamos ya se acabó eso. Nuestros hijos no van a heredar eso. Pero quiero que usted vaya visualizando porque es que esto es importante. Veamos la profundidad de las indicaciones o síntomas de las maldiciones. Problemas financieros crónicos. Les voy a mencionar de cada parte un poquito para que usted pueda identificar para poder avanzar en el material. Porque a las 10:30 vamos a una merienda, pastora. Bien. Problemas financieros. Historial de deuda, bancarrota, pobreza, carencia en la familia. A pesar de que la persona haga lo que haga, estas cosas siguen ocurriendo. Y no puede salir económicamente hacia adelante. Usted ve que muchas personas son incapaces de poder mantener un buen empleo. Experimentan muchos despidos o tienen incapacidad para encontrar trabajo, especialmente cuando no hay explicación lógica para ello. Lo botan sin razón que usted pueda entender lógico de ser irresponsable, sino se acabó el presupuesto, te tienes que ir. Y fuera. Cosas así. Hay personas que parece que nunca pueden escapar de las facturas inesperadas, accidentes que causan facturas adicionales, pérdidas de dinero, averías mecánicas, averías en el auto continuamente, perder dinero como la billetera, las carteras, pérdidas debidas al robo y elevados índices de intereses para poder tener algo. Espíritu de destrucción que obra mediante esta maldición para destruir a la persona económicamente son espíritus de pobreza, carencia y deuda que operan mediante esta maldición. Vamos a ver otra cosa. Los reveses financieros. A veces un revés significa que el progreso es más lento o es obstaculizado o retrasado. Y esto está directamente ligado al no cumplimiento de la palabra que habla
Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Esa es la versión nueva. Mira lo que dice aquí. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Es decir, lo que gana, lo pierde. No te da el dinero para nada ganando mucho dinero. Son reveses financieros. Eso es generacional. Vivienda. Incluye ejecuciones hipotecarias, caseríos crueles, injustos, incendios, inundaciones y desahucios. O sea, una persona que está viviendo hoy aquí, mañana vive en el otro lado, es vagamundear. Bien, vamos con la parte del trabajo ahora. Incluye despidos, carta de despido, cierre de las empresas, ser despedido por razones equivocadas, perder días debido a enfermedades, accidentes en el trabajo, abuso por parte de los jefes y otros empleados de acoso sexual, ir de trabajo en trabajo y no poder mantener un trabajo, no poder encontrar trabajo, perder trabajo, estar en lugar equivocado en momentos equivocados. El resultado de todo esto es la frustración, desaliento, seguido por tristeza, depresión, desesperación, abatimiento, enojo y amargura. Yo quiero trabajar, pero no consigo trabajo. Y se cansa, dice, no hago más nada. Que sea Dios que me busque el trabajo. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. El otro punto, enfermedades y dolencias crónicas. Esto es bien importante que usted lo pueda visualizar también en detalle. El diccionario dice que lo crónico significa marcando por una larga duración o por ocurrencia frecuente, debilitamiento o molestia. Se incluye enfermedades de la niñez que persisten a lo largo de la vida, enfermedades y dolencias que no responden a medicinas ni tratamiento, enfermedades que no responden a la oración, atan y reprenden, echan fuera el demonio y sigue la enfermedad. Un historial de ciertas enfermedades en la familia, incluyendo elevados niveles de azúcar en sangre, diabetes, cáncer, anemia, enfermedades óseas y enfermedades sanguíneas y respiratorias. Estoy hablando de casos clínicos que hemos tenido. En Deuteronomio menciona que la pestilencia que traerá mortandad, que son maldiciones por la desobediencia, está en Deuteronomio 28, el 21. 28-21. Deuteronomio 28-21. Voy muy rápido, estoy bien. ¿Estamos bien? Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí usted va a ver cómo las maldiciones de la desobediencia acarrean toda esta maldad. Una pestilencia es una enfermedad contagiosa o infecciosa, algo que es destructivo o pernicioso. La versión nueva internacional, que se la saqué aquí para que usted la viera. El Señor infestará de plaga. Intentar o perseguir significa visitar a menudo, frecuentemente, recurrir constantemente o quedarse o persistir. Una enfermedad que sea resultado de una maldición permanece. O sea, parece que usted no se puede librar de ella y se queda y persiste. Hay que buscar la raíz generacional. Amén. Amén. Problema femenino. De esto nosotros tuvimos unos cuantos. Dice, la maldición afecta a la zona de reproducción. La esterilidad y la falta de productividad son frecuentes síntomas de esa maldición. Cuando el Señor bendijo al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, le dijo, fructificad y multiplicad, ¿verdad? Génesis 1:22, nena. Creo que está ahí. El fruto y la multiplicación
son siempre señales de bendición. Por eso nuestros hijos son una bendición y usted tiene que decirlo continuo y constantemente. La bendición de los hijos que me diste, gracias, voy a orar por ellos. Jehová traerá sobre ti mortandad. Esa no es, ahí. Dios bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Fue el orden de Dios, ¿verdad? El propósito de esto es establecer el reino de Dios. Mire, es interesante, yo una vez se lo conté a ustedes, yo esa vez estábamos en Panamá, en una cruzada que habíamos hecho y habían unos 40,000 personas. Y yo hago un llamado para que sean multiplicadas las mujeres estériles, pasen al frente, que Dios iba a abrir la matriz. Abrir es sembrar, ¿verdad?, el fruto del Señor en la vida de ellos a través de un hijo. Y cuando hago el llamado, pasaron 1,000 y pico de personas, de hombres. Y yo le digo a Lujiel, pero es que yo estoy llamando a las mujeres. Y mira a ver qué es lo que quieren esos hombres. Y ellos contestaron, es que nuestras mujeres están en las fábricas trabajando y no podemos tener hijos. 6 meses después fuimos a otra evangelización y allí estaban las mujeres con las barrigas. Y hay muchos tienen el nombre mío y hasta me regalaron corbatas con los retratos de los niños. Es lindo, eso fue en Panamá. Y así pasa siempre, ¿sabes? Dios cumple la palabra. Otro síntoma son los abortos naturales. Las mujeres que han tenido repetidos abortos necesitan recibir la administración para ser liberados de la tristeza, de la depresión y otros espíritus que hacen que se sientan ellas culpables de que han perdido y no pueden resolver el problema. Así que los abortos pueden ser resultados de la idolatría en la línea de sangre. Un ejemplo de eso es Oseas 9. Oseas 9, 13 y 14 creo que está. Quiero que usted lo vea porque esto es por la palabra, hermano. Es importante que usted lo vea. Oseas. 9, 13 y 14, ahí está. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en el lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Y mira el 14, esto es un juicio. Dales, oh Jehová, lo que has de dar, dales matriz que aborte y pechos injustos. Fíjense que es una maldición generacional porque es un juicio por el pecado de Israel. Esto fue soltado hacia Israel por el juicio del pecado. También ahí le añadí sintomatología de calambres graves, dolor atormentador durante los ciclos menstruales. Dios hizo la fisiología normal en el ser humano y todos los acontecimientos que ocurren en nosotros deben ser fisiológicamente normales. Si son anormales y no hay razón química ni biológica para que ocurra, te puedes estar seguro que son espirituales. Porque Dios hace las cosas perfectas. Amén. Así que esto va a incluir los tumores y los bultos en el abdomen. Yo tuve una vez una liberación de una persona con 60 años, una barriga enorme así. Me dice, yo llevo una dieta, y yo le digo, pues aquí no hay otra cosa. Si todo químicamente está normal, si todo la sonografía está normal, vamos a orar por liberación. Y aquella señora se ofendió. Y yo le digo, venga acá. Yo fui hasta la puerta. Yo estaba en otra iglesia como pastor. Espérese un momentito. ¿Usted no ha pensado que lo que le estoy diciendo tiene lógica? Si todo está negativo y todo está normal y usted sigue con esa barriga y no baja, ¿usted no ha pensado que puede ser espiritual, que es lo que trato de explicarle? Pero es que yo no entiendo. Siéntese y escuche y le llevo la palabra. Y la cosa es que empezamos a orar y cuando empezamos a orar, la señora empezó a botar aire por arriba y por abajo. Y aquello fue que yo tuve que abrir las ventanas, la dejaba y volvía, la dejaba y la volvía para que ventilara y la señora se fue normal. Bajó 2,5 pulgadas de cintura. 2,5 pulgadas es un montón. Esa es la presión de aire dentro de los lumen de los intestinos.
visto por mí, y la que me estaba ayudando no era la pastora, había otra señora allí que también era una guerrera. Propensión a los accidentes. La palabra propenso significa tener una tendencia o inclinación. Así que el ser propenso a accidentes incluye los accidentes de tráfico, cuando alguien choca con usted continuamente o la gente discute con usted fácilmente, caerse de las escaleras, romperse una pierna fácilmente y recurrentemente, recibir golpes en los ojos sin ninguna explicación, ahogarse accidentalmente con los alimentos. Hay gente que dice, a cada rato me ahogo comiendo. Y tú vas al médico, viene donde me dice, bueno, pero lo primero que yo tengo que tratar de diagnosticar que no tengo una calasia esofágica, una estrechez del esófago o un problema del mienterio, pero resulta que hago el Barón Swallow, o sea, le pongo a tragar un líquido con medio de contraste y la radiografía sale el movimiento normal del esófago. ¿Y dónde sale eso? Es espiritual. ¿Por qué? Porque si esa persona se ahoga y se queda atrabancada con el pedazo de carne o del alimento que sea, no va a respirar, se va a morir. ¿Entiendes? Que viene el enemigo, hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Gente que un perro lo ve y automáticamente lo muerde sin explicación ninguna. Y tú dices, ¿de dónde sale esto? Porque esos perros, entonces crea una fobia hacia los animales. Esa es obra de maldad. Quedarse accidentalmente pillado o torcerse tobillo en unas escaleras frecuentemente. Tú dices, no voy a caminar por esas escaleras porque estoy seguro que me voy a doblar un tobillo. Estoy seguro que me va a pichar. Esa es una predisposición que ya está tomando dominio en su mente y en todo su ser, y usted camina con esa maldición generacional y no sabe ni por qué lo está diciendo. Por eso usted ve que la pastora dice, cancelo eso en el nombre de Jesús. Cuando usted dice una palabra contraria que es perjudicial a su vida, ella trata de cancelárselo. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que lo que usted suelte en su boca será hecho. La bolita que va a la pared. Acuérdese de ese ejemplo siempre. Así que si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Bien, vamos a los problemas matrimoniales para que vaya identificando. Tengo 6 minutos, ¿verdad? Y acuérdese que cuando una persona tiene un historial de accidente que parece ser inexplicable, sospechamos que hay una maldición operando ahí. Problemas matrimoniales. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 3:33. Hay que de memoria memorizarse eso, ¿ah? Una de las plagas, problemas matrimoniales, estamos ya. Una de las áreas golpeadas con más fuerzas por las maldiciones es el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar sale la descendencia de nosotros. Y si el enemigo logra maldecir nuestro hogar, la descendencia será maldita. Por eso como padres tenemos que ser responsables de lo que hacemos. El fundamento del hogar es la fortaleza de la unión matrimonial. Un derrumbe familiar y aislamiento pueden resultar en una maldición. Los problemas matrimoniales incluyen peleas constantes, luchas y discusiones, al igual que un historial de divorcio y separaciones en la familia. Una de las primeras preguntas que yo siempre hago, si tienen problemas matrimoniales, es si sus padres tuvieron problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la raíz por la cual esa persona está pasando por lo que está pasando. Y tener que visualizarla. Por eso es importante que cuando usted vaya como obrero de la obra de liberación, haga un historial espiritual. Y eso incluye los hechos constitutivos de la vida de cada una de las personas. Para usted poder vincular de eso, claro, con la revelación del Espíritu Santo. Es usual descubrir un elevado número de personas que tienen graves problemas matrimoniales, también tuvieron padres o abuelos que estaban divorciados o se casaron varias veces. O sea que eso es recurrente. Bien, vamos a entrar a las muertes prematuras. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Eclesiastés 7:7. No,
7:17. Lo escribí mal aquí. 7:17. No hagas mucho mal, exactamente, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Esto es importante porque hay gente que muere antes del tiempo prescrito por el Señor porque adelantaron a través de la maldad su propia muerte. ¿Por qué? Porque la perversión o la iniquidad Dios no la puede tapar. Dios la puede perdonar y reestructurarla. Pero si usted no la quita, usted anda con ella detrás. ¿Entiende eso? Está muy callado. Pregunta. Le voy a hablar un poquito más para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de hablar. Dice, contrariamente a lo que muchas personas piensan, una persona puede morir antes de su tiempo. Algunas personas creen que siempre que una persona muere es voluntad de Dios. ¿Ustedes han creído eso? No siempre es así. Yo siempre, cuando hay un enfermo que está en un carácter terminal, lo llevo a pacto con Dios, aunque haya sido creyente. Y hay una característica importante, no la describí, no la puse aquí, pero se la voy a decir. Siempre que la persona se va con Dios, se va con una sonrisa. Cuando no se va con Dios, es una cara horriblemente fea, de una queja, de una burla. Usted ve muecas. Si no es el dolor, no, es el diablito que se lo vino a buscar. Lo vio y lo huyó. Lo que pasa es que no puede salir porque está encamado. No puede salir corriendo. ¿Hay alguien que no entendió esto? Esa es obra de maldad, pero usted tiene que conocer esto. ¿Lo ven? ¿O lo busco por la palabra? ¿Seguimos? Están muy callados. Tengo 2 minutos, me dice la pastora. La apuntadora me dice 2 minutos. En otras palabras, cuando llega un momento donde no hay nada que puedas hacer al respecto, la Escritura nos dice que podemos morir antes de nuestro tiempo a causa de la maldad o la necedad. La maldad es una familia, la maldad en una familia puede abrir la puerta a las maldiciones de muerte y destrucción. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Eso está en Proverbios 2:22, sí. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Mas la decencia de los impíos será destruida. Mas la descendencia de los impíos, la descendencia de los impíos será destruida. Salmo 37:28. La descendencia de los impíos será destruida, porque de Jehová porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Ahí está. Más la descendencia de los impíos será destruido. Es que como no lo tenía aquí, estoy tratando de memorizar, le dejé la última parte. Pero es desde el principio. Porque Jehová ama la rectitud. Esto es importante. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Más la descendencia de los impíos será destruida. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para empezar, continuar. Voy a dar un espacio de preguntas al final y después vamos a orar. Amén. Así que la pregunta que usted tenga, escríbala, no se le olvide, porque es importante que usted la haga. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir la palabra que tú nos das. Ayúdanos a bien las cosas que hemos de hacer, porque conforme a tu voluntad caminamos. A ti daremos la gloria y la honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Al final, como está por aquí Iván nos va a obsequiar una adoración. Ve preparando en mente qué quiere el Señor y después usaremos a la bella y elegante dama
la soprano de la iglesia. Amén. Nidia. Bueno, pues vamos a seguir. Continuábamos aquí. Hablamos de la descripción mejor de una maldición. Sin embargo, es la propia descripción que Dios, que se encuentra en su palabra. La mejor forma de escribirla, que está en Deuteronomio 28:20. Y les leo Deuteronomio 28:20. Dice: Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Eso contesta la pregunta que Edwin ahorita me hizo, para que entendamos por qué a veces se acortan los días de vida en las personas que le dieron la espalda al Señor. ¿Lo ven ahí? Ok. Quiero hacerle hincapié en la palabra frustración. Esto es una descripción bíblica buena de lo que se siente al estar bajo la maldición. Cada vez que usted se siente fracasado y usted no entiende por qué fracasó, tiene que mirar hacia atrás para ver la razón por la cual usted fracasó en lo que está haciendo. Si usted está caminando en la obra del Señor correctamente, por supuesto. La definición de que da el diccionario de frustrar es sentimientos de desaliento, ser ineficaz, hacer vanos los esfuerzos e inefectivos todos los esfuerzos. A pesar de ser vigoroso y persistente, usted se siente que fracasa en todo. Independientemente de lo mucho que uno intente, sus esfuerzos nunca dan recompensa. Es el resultado del desaliento. Dice la palabra en Deuteronomio 28:29, le explico aquí: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Una persona que está bajo maldición siempre busca el éxito, pero no lo encuentra. Hasta que encuentra la causa de la maldición, que es generacional. Si usted es una persona emprendedora, una persona que trabaja, una persona que se levanta temprano y trabaja haciendo el máximo, usted diezma y ofrenda y encuentra que no camina hacia adelante, tiene que mirar hacia atrás, que está cargando en la espalda. Es importante. Dice la versión internacional, le traje la versión internacional, dice: en pleno día andarás a tienta como ciego en la oscuridad, fracasarás en todo lo que hagas, día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. En otras palabras, el diablo puede robarte todas tus bendiciones debido a una maldición. Y usted me va a decir: pero es que yo me convertí al Señor y yo hago todo como dice Dios. ¿Cómo es posible que esa maldición me pueda tocar? Sencillo. Nosotros está cancelado, anulado y deshecho en el nombre de Jesús. Pero quiero que ellos visualicen esto, porque es necesario que ellos lo palpen de cerca. Nuestra constitución genética tiene tres moléculas: ácido desoxirribonucleico. La composición espiritual nuestra es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Y cuando está en la cuarta persona, que se llama Satanás, ¿qué va a hacer? Interrumpir la obra de Dios. Pero si usted no la identifica, no la echa fuera en el nombre de Jesús, usted va a cargar con piedras en el bolsillo que no debe cargar. Y por lo tanto, interrumpe el mover del Espíritu en su vida. Y llega el momento que usted pierde deseo de venir hasta la iglesia. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso hay que trabajar la herencia espiritual del pasado y cancelarla. Tanto es así que las iglesias no se ocupan de dar talleres de esto. Y esto es importantísimo, porque es razón de fracaso muchas veces.
Observemos cómo operan las maldiciones. Vienen sobre ti, te persiguen y te alcanzan. Cuando una maldición aparece, la primera reacción de las personas es intentar alejarse de ella. Intentan escapar o huir de ella. Hacen tres cosas importantes, que no es lo correcto. La segunda característica de una maldición es que te persigue. Independiente de dónde acuda la persona, una maldición le perseguirá. Perseguir significa seguir a fin de alcanzar, capturar, matar o derrotar. O sea, no hay escape ni modo de ocultarse de una maldición. El único remedio es romperla y su liberación de ella. Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Lo tercero que hace una maldición es alcanzar. Finalmente se pondrá a la altura de la persona que la alcanzará. O sea, que te va a perseguir hasta que te pueda alcanzar. Cuando una persona es alcanzada por una maldición, la maldición comienza a producir su intención, la cual es destruir. Una persona que está bajo una maldición es una persona sitiada, quiere decir marcada. Independientemente de dónde acuda o se oculte una persona, el enemigo llega y la asedia. Todo aquello en que la persona confía para su protección caerá bajo asedio de una maldición. Algunas personas confían en el dinero, algunas en la educación, otras en los amigos y así sucesivamente. No hay una diferencia alguna. Todo el mundo caerá bajo el asedio. Lo importante es cancelar la maldición, reconociéndola y discerniéndola. O sea, teniendo constantemente la verdad de la palabra de Dios, te va a dar un discernimiento de espíritu para que puedas identificar por qué no puedes caminar hacia adelante, por qué vives con miedo a la vida, por qué tienes preocupación de todo lo que haces. Y eso es parte de una herencia generacional que tienes que aprender a cancelar. Amén. El primer pecado que se manifiesta en el huerto del Edén fue el miedo. ¿Miedo a qué? A producto de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando usted sienta miedo, déle para atrás porque tiene miedo. La frustración puede conducir a depresión, enojo, ira, desaliento. La persona queda sin defensa. Esto es lo que hará un asedio a un individuo. Una maldición es como un enemigo que se le rodea y no le deja ninguna ruta de escape. Independientemente de donde acuda usted, el fracaso y la frustración está ahí. Un asedio está pensado para derribar una ciudad en un periodo de tiempo. O sea que es una muerte lenta. Te va llevando poco a poco. Bien, vamos a hablar de los pecados de los padres. Y después vamos entonces abierto a preguntas para entrar en lo que se debe hablar, que son las situaciones que cada uno de ustedes han identificado. ¿Cuántos han identificado situaciones? Amén, eso es. Pecado de los padres. Jeremías 32:18 dice que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Ahí está. Lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Fíjense que el versículo anterior lo que está afirmando es que la maldad de los padres es recompensada en sus hijos después de ellos. Recompensa significa el pago, ¿verdad? En otras palabras, lo que los padres hacen afectará a sus hijos. Esta verdad siempre se afirma en Éxodo 20, versículo 5. Dice, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Que visito, la pastora lo dice cada rato. Sí. No te inclinarás a ella ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación que me aborrecen. De los que me aborrecen, de los que han fallado en obediencia a mi palabra. Vemos aquí que existe una relación entonces entre las maldiciones y los pecados de los padres. ¿Lo ven? ¿Ven la necesidad de identificar esto? Por la palabra.
el pecado afecta no solo a quienes lo cometen, sino también a las siguientes generaciones. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida limpia en obediencia a Dios para que nuestros hijos hereden la bendición. Y esto nos muestra unas terribles consecuencias del pecado. El pecado es algo que es un acto aislado. Puede resonar durante generaciones posteriores. Ahora bien, ¿qué es el pecado en sí? El pecado es una perversión de lo que es recto. La palabra de Dios es recta y siempre que nos desviamos de ella somos culpables de la iniquidad. Porque nos estamos desviando de lo que es la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Pervertir significa hacer desviar o alejarse de lo que es bueno, verdadero o moralmente correcto. Así que vemos en Proverbios 26:2 que dice claramente que ninguna maldición viene viene sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Lo ven? O sea que siempre hay una explicación por lo cual pasan las cosas cuando se anda en la desobediencia. Sin embargo, cuando usted anda en obediencia, las cosas vienen y a veces usted no sabe ni cómo vienen, pero vienen. Y usted tiene misericordia, bondad y bienestar, abundancia, paz, gozo y salvación, porque lo hace Dios. La causa de la maldición es la iniquidad, y la iniquidad es perversión, desviarse de lo que es correcto, ¿verdad? Eso ya lo habíamos explicado. Así que cuando nos desviamos de la palabra de Dios, nos desviamos de ella, abrimos puertas para que entren esas maldiciones a nuestra vida. Las maldiciones pueden afectar a nuestros descendientes y la razón por la cual las maldiciones pueden perpetuarse en los descendientes normalmente son culpables de los mismos pecados que los padres, o sea, realizan el mismo pecado de los padres, porque eso es una herencia que hay que cancelar. Cuando cierto pecado entra en una familia, se abre la puerta para que ciertos espíritus viajen de generación en generación. Tenemos que aprender los caminos de nuestros ancestros hasta cierto grado, y eso puede convertirse en un ciclo de destrucción de generación en generación. Y usted dice, ¿será difícil a veces conocer lo que hacían los ancestros? Si usted escucha a sus abuelas, sus madres, hablan del historial, usted se va a dar cuenta que muchos de nuestros ancestros practicaban la brujería de diferentes maneras. Aún estando en la iglesia. Si pertenecían a una secta o masónica como eran mis padres, pues es más fácil de detectar. Mi mamá, por ejemplo, era hija de María en la iglesia católica. Eso es una secta. Y ahí nosotros empezamos a dar cuenta cómo esa herencia nos va a tocar a nosotros si no la cancelamos. Y sabemos que la maldición es una puerta de entrada para los demonios. Por tanto, hay que entender la naturaleza de las maldiciones. Es una clave importante para la liberación. Cuando las maldiciones son rotas y los espíritus malos son expulsados, la vida de la persona empieza a cambiar de un modo dramático. Esta es una respuesta de Dios para la maldición, que es la liberación. Solo hay una solución, la de Dios. El problema de una maldición y la solución es la liberación que se encuentra por la palabra de Dios. Esto es importante. Ahora bien, vamos a la receta y después voy a hablar a las preguntas, abrirme a las preguntas. Dice Ageo 1, 6, 7. Sembráis mucho y recogéis poco. Vamos a leerlo por la palabra. Quiero que ustedes sintonicen la palabra. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Eso es para que vaya identificando. Porque eso es así. Ageo fue un llamado de la reedificación del templo de Judá en la época del rey Darío. O sea, bíblicamente está establecido así. Para que usted tenga una idea. Pero aplica a nosotros directamente porque es un problema espiritual. Después de una persona haya meditado sobre los caminos, necesita arrepentirse
Y arrepentirse significa alejarse de los caminos malvados. Sin arrepentimiento no hay liberación. No hay liberación. Romper una maldición basándonos en Gálatas 3:13 es importante. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Jesús hizo maldición por nosotros. Búscate Gálatas 3:13 para repasarlo y el 14 también. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el 14, que es la parte que nos toca a nosotros directamente a consecuencia de lo que Él hizo, porque somos ¿qué? Los gentiles. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. O sea que tenemos que arrepentirnos para romper la maldición y la liberación. Escúchame, esto es importante. Si usted le da la espalda a esto, la maldición se va a quedar en usted. No va a ser libre nunca. No importa que el pastor ore, no importa que la pastora ore, no importa que Anisa ore, no importa quién ore, no va a pasar nada. Nada. Porque usted se va a quedar con esa maldición, la va a arrastrar para el resto de sus días y se convertirá en maldito. Todos tenemos que trabajar esto, sin excepción, todos. Así que lo primero que usted como creyente necesita saber es que es ser redimido de la maldición, viendo a Gálatas, ¿verdad? 3:13. Independientemente de los pecados que hayan sido cometidos o las puertas que hayan sido abiertas de las anteriores generaciones, hay perdón y liberación de parte de Dios. Así cuando usted se arrepiente, se da la vuelta y se aleja del pecado. Y lo primero que como creyentes tenemos que hacer es enfrentar la verdad, asimilarla, reconocerla y echarla fuera a través del arrepentimiento. Después del arrepentimiento, pues se rompe la maldición y esto se hace en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que es el que tiene la autoridad para romper toda obra de maldad. Gálatas 13:14. Ahí está. Y para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Esto es importante. Cada vez que usted eche un demonio fuera, usted tiene que pedir ser lleno del Espíritu Santo. Ese espacio emocional que es un circuito neuronal en el cerebro tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Como dice la pastora, sustituirlo siempre por Dios, por el Espíritu Santo. Así que cuando las maldiciones son rotas, el terreno legal utilizado por los espíritus demoníacos para quedarse en la vida de una persona es arrebatado, es quitado. Así que el siguiente paso es ordenar a los espíritus que han operado en la vida de esa persona que salgan en el nombre de Jesús. Bien, romper las maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. O sea que Él cargó nuestra culpa, no que se convirtió en nuestra culpa, no que se convirtió en pecado. No haga ese disparate que lo he escuchado mucho. Él se hizo pecado por nosotros. No, en Él hay pureza e integridad, jamás nunca el pecado tiene parte ni suerte con Él. Él cargó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre Él, pero Él no se convirtió en pecado. Tienen que entender eso, porque Él es puro santo y siempre será puro y santo. Nunca, 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 nunca Él se convirtió en pecado. Acuérdese de ese concepto, porque llevar un concepto equivocado le quita autoridad y poder. Repito, las maldiciones son basándonos en este versículo de las Escrituras. Este versículo habla de nuestra redención como legal, pero no es automática. Lo que Jesús rompió para nosotros mediante su sangre en la cruz tiene que ser apropiado por la fe. Si hemos confiado en la obra expiatoria de Cristo, entonces en cuanto a la salvación eterna, estamos entonces seguros.
Sin embargo, en cuanto a las maldiciones, los creyentes tienen que seguir siendo, los creyentes siguen siendo afectados, tiene que entrar en el historial de la maldición generacional. Las maldiciones necesitan ser identificadas y rotas en la vida de los creyentes. Romper la maldición quita el derecho legal de los demonios que quieren operar libremente sin ser descubiertos. Después que las bases legales son distribuidas, los demonios pueden ser obligados a manifestarse y ser expulsados en el nombre de Jesús. Ahora bien, no es que usted le va a decir al demonio quién tú eres y vas a conversar con él. Usted la va a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero hay casos que yo he tenido que preguntarle ¿por qué tú no quieres salir? Y me han dicho, es porque yo soy la herencia que él lleva dentro de él. Entonces cuando él me dice eso, pues ya yo sé que tengo que bregar con las generaciones anteriores y lo echo fuera. Porque he tenido gente que ha ido a liberación y no se han sido libertados. Y sé que se han arrepentido, pero legalmente siguen afectados. Y la razón es que es generacional. Entonces yo le pregunto al Señor, dime qué pasa, y me dice, llévalo a confesión, porque siempre el Señor me ha dicho, no hables con ellos, porque antes hablaba con ellos, para tratar de aprender algo. No, todo lo que aprendamos no puede ser con las tinieblas, es con Cristo. Ellas te van a querer engañar en lo que dicen, pero en ese caso específico, que estaba la pastora ayudándome, fue una pelea como de 1 hora, y no, hasta que yo le pregunté, ¿por qué te tienes que quedar ahí? ¿Por qué tú tienes derecho legal de quedarme? Y él me dice generacionalmente, no me dijo generacionalmente, porque es la herencia que él tiene. No me dijo generacional. Al él decirme herencia, yo digo, es generación anterior. Porque la persona estaba arrepentida y le servía al Señor, era pastor. Pero no podía con un pecado que tenía. Y me vino ese caso. Entonces, no trabajó sus problemas generacionales y estaba encerrado en eso. Así que te puede usted imaginar si él no trabajó con eso cuando se ponía a la gente a orar. No me quiero ni imaginar. Le dejo eso sobre el tepper de la mesa. Cuando usted vaya a ministrar, usted tiene que estar limpio y puro. Y estar seguro de que está limpio. Si no, no haga nada. Porque el resultado postrer va a ser peor. Bien. Recuerde, las maldiciones con frecuencia son generacionales. Pueden afectar a muchas generaciones después de que haya cometido inequidad. Algunas maldiciones necesitan ser rotas, retrocediendo 5, 10, 20 e incluso hasta 25 años. Bien, hasta aquí. ¿Cómo ustedes están en el material? ¿Dudas, preguntas que tengan? Vamos a parar aquí para hacerlas. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre, en esta oración te pido que tú escuches cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, escúchalo, lávalo con tu sangre. Y desata bendición sobreabundante que parta desde ellos hasta su familia y su descendencia sea limpiada en el nombre de Jesús. Repita conmigo. Padre Celestial, me arrepiento de cualquier pecado en mi vida o en la vida de mis ancestros que hayan dado como resultado una maldición. Me arrepiento de toda desobediencia, rebelión, perversión, brujerías, idolatría, lujuria, adulterio, fornicación, maltrato a otros, asesinato, engaño, mentira, hechicería, adivinación y participación en el ocultismo. Pido perdón y tu limpieza por medio de la sangre del Señor Jesús se derrame sobre mí. Tomo autoridad y rompo cualquier maldición que haya sobre mi vida en el nombre de Jesús. Rompo todas las maldiciones de pobreza, carencia, deuda, destrucción, enfermedad, muerte y vagamundeo. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición sobre mi matrimonio, familia, hijos, relaciones. Rompo todas las maldiciones de rechazo, orgullo, rebelión, deseo,
engaño, incesto y confusión se van fuera en el nombre de Jesús. Rompo todas las maldiciones que afecten mi finanza, mi mente, carácter sexual, emociones, voluntad y relaciones. Rompo toda maldición, mala suerte, hechizo y maldición declarada sobre mi vida. Rompo todo homicidio, cadena, cuerda, hábito y ciclos que sean resultado de una maldición. Según Gálatas 3:13, he sido redimido de la maldición de la ley mediante el sacrificio de Jesús. Ejercito mi fe en la sangre de Cristo y me libero a mí mismo y a mis descendientes de toda maldición. Reclamo perdón mediante la sangre de Cristo por los pecados de mi padre. Todos mis pecados han sido redimidos y me libero de las maldiciones que llegaron como resultado de toda desobediencia y rebelión contra Dios. Ejercito mi fe y sé que se hace confesión real ahora para mi salvación a base de Romanos 10:10. Por tanto, confieso que las bendiciones de Abraham son mías, conforme a Gálatas 3:14. No soy maldito, sino bendito. Soy cabeza y no cola. Estoy por encima y nunca por debajo. Soy bendito en mi entrada y mi salida. Soy bendito y lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido. Ordeno a espíritus de rechazo, daño, amargura, falta de perdón, atadura, tormento, muerte, destrucción, temor, lujuria, perversión, control mental, brujería, pobreza, carencia, deuda, confusión, doblez mental, enfermedad, dolor, divorcio, separación, pelea, contención, depresión, tristeza, soledad, autocompasión, autodestrucción, autorrechazo, ira, enojo, angustia, vagabundeo, abuso y adicción, que salgan en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por hacerme libre de toda maldición y todo espíritu que ha operado en mi vida como resultado de la maldición. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.